Tu rey del fanfic presenta. Complementas mis expectativas de vida, aunque aún tengo ciertas dudas aparte de ello. Sin perder más tiempo me dirigí a la siguiente ciudad, pasé mucho tiempo en esta pero no encontré nada de utilidad, y sobre mi estado físico. Para ser un niño creo que está aceptable, además de que durante estos años, ¿cómo decirlo? Las escamas se caen, es extraño pero se caen y son reemplazados por nuevas escamas gruesas y duras, ¿acaso es una muda? En fin, empecé a guardar esas escamas que se caían, descubrí que literalmente una vez que se desprenden de mí, se vuelven duras y útiles, tal vez pueda hacerme una armadura pero por ahora no tengo muchos materiales, habrá que seguir recolectando con el tiempo. Yo, sin duda, una raza muy curiosa. Continuará. El anticuario y la niña. Capítulo 40. El héroe logrará alzarse de grandes aventuras y consiguiendo experiencia en sus viajes, en muchas ocasiones estará obligado por un bien común a estar en solitario. No todos los seres pueden llevar a aquel ritmo y esto conlleva a que si algún integrante llega a perecer en combate. Le dejé un mal sabor de boca a los integrantes. Algunos grupos pueden lidiar con ello, otros se disuelven y en el peor de los casos, se echan la culpa por lo sucedido. Esto causa que varios de esos grandes guerreros actúen de diferentes formas, perdiendo las ganas de armar un grupo, aunque en el fondo la soledad no sea una buena opción. Actualmente, he visto muchas cosas y apenas logro entender todo, es tanta información que procesar que se vuelve un pasatiempo importante, ese libro es más importante de lo que parece, a pesar de ello me ha ayudado a seguir adelante como puede. Pero no todo puede salir bien, ¿verdad? Yo, te tenía que ser ahora. Exclamé cansado y adolorido mientras trataba de cerrar la herida como podía. En las afueras de una ciudad, escondido en lo que parecían arbustos y malezas se podía ver a aquel chico con cola apretando la herida de uno de sus brazos. Buscando provisiones fue correteado por aquellos mutantes y en el acto terminó con una gran herida tras saltar y escapar de estos, no se percató de su daño hasta después de que había estado a salvo. Yo, con esto debe ser suficiente. Exclamé realmente agotado para acostarme en el suelo, tenía una gran fisura en la parte donde no me protegían las escamas y para colmo, la comida se me había agotado. Perdido en mis pensamientos una luz de esperanza se mostró ante mí. Yo, otra ciudad. Aquel libro me había marcado otra ruta, sabía que el camino sería largo, que aunque llegara a ese lugar no me aseguraba lo que necesitaba, que podría ser una pérdida de tiempo pero a pesar de ello, valía la pena intentarlo. Sin más me volví a levantar, dado lo poco que tenía más que el libro partía hacia esa dirección, la soledad que sentía era abrumadora es como si estuviera solo en aquel planeta, solo pudiendo hablar conmigo mismo. Días después. Creí que bastaría solo con apretar la herida, sabía que debía usar un trapo limpio pero no tenía nada, la herida no cicatrizó como esperaba y sucedió todo lo contrario. Se infectó. Tenía la esperanza de que al ser un dragón no me afectará tanto pero, aún así no aquella herida no sería una excepción. Qué insoportable. Era lo que pensaba al sentirme realmente mal, no tenía nada para desinfectarlo y cuando quise buscar un hospital o una farmacia, estaban llenas de esas cosas o simplemente no había nada, todo destruido y derrumbado por una antigua guerra. Vagué por aquellas calles cegado y realmente debilitado mi vista se había nublado a tal punto que ni podía ver lo que tenía enfrente de mí. Cada paso que daba era para caer agotado pero debía resistir hasta encontrar un lugar seguro. Yo, debo, aguantar. Sin previo aviso me tropecé y caí al suelo, mi pequeño cuerpo ya no daba abasto por el agotamiento y sobreesfuerzo ya no pudo más. Así que hasta aquí llegué, Solo podía mirar con pesadez aquel cielo para cerrar lentamente mis ojos, lo último que pude ver y escuchar fue un voz. Probablemente el ente que me llevaría a mi descanso, después de un tiempo me rendí a encontrar a alguien vivo. O eso había creído, el destino y propósito de aquel chico apenas estaba comenzando. Horas después. Creí que en el momento en que caí todo había terminado, una infección invadió mi brazo debilitándome y perjudicándome seriamente. Todo a causa de mi propia negligencia y falta de materiales para cerrar una herida como esa, pensé que sería cuestión de tiempo para que esos mutantes se encargaran de todo pero... Desperté. Yo... Abrí lentamente los ojos notando que estaba acostado en un cuarto abandonado, ¿cómo es que llegué hasta aquí? Yo, te duele. Al intentar moverme pude notar que mi brazo había sido costurado y vendado, estaba confundido por todo lo que veía y notaba. ¿Quién hizo esto? Mis pensamientos fueron interrumpidos tras escuchar la voz de un desconocido. Ya despertaste. Solo pude alzar la mirada con impacto al notar a un señor con bastante barba y lentes. ¿Y imposible, una persona de verdad? Después de tantos tiempo, había encontrado a alguien que estuviera vivo, solo pude ver su temor hacia mi herida, en un instante se acercó para revisarlo. Tranquilo ya lo peor pasó, temía que hubiese sido muy tarde. Así que él me curó. Yo,
¿por qué me ayudaste? Sé que podría sonar muy mal, pero en este mundo gastar recursos en un desconocido sin saber quién o lo que hace no es muy favorecedor. No sabes si al que ayudas podría ser alguien malo. Era el constante peligro al que siempre me avecinaba, que a pesar de sentir alegría por ver a alguien más, dudaba de que fuera real. Sabía que abandonarte no sería lo correcto, además, sería bastante cruel dejar un niño a su suerte. Ante lo dicho, solo me puso una mano en la cabeza. Para él soy un niño, después de todo en este mundo solo tengo 13 años. Yo, en verdad lo agradezco, pensé que jamás volvería a ver a alguien más. Sé lo que es esa sensación, una profunda soledad que invade tu mente, pero ahora ya no tienes que preocuparte por ello, estarás a salvo con nosotros. Yo, ¿nosotros? Sí, debes tener muchas dudas, pequeño, pero por ahora creo que deberíamos presentarnos. Mi nombre es Simón y el tuyo. Yo, Ángel, creo que es Ángel. Simon, entiendo, es un buen nombre, ahora quiero que conozcan a alguien más. Al instante que dijo eso pude notar que alguien se asomaba en aquella habitación. ¿Una niña? Simón, ven, no seas tímida, ven a conocerlo. Hablo de forma tranquila hacia aquella pequeña, solo pude ver cómo aquella chica con cierto peluche se acercó hacia nosotros. Era bastante tímida. Solo la miré con curiosidad, era más pequeña que yo. ¿Cuántos años tendrá? Yo, ¿acaso es su hija, señor? Simon, jeje, no, lamentablemente a ella la encontré en medio de todo este caos. Vamos, saluda a tu nuevo amigo. Ante lo dicho solo pude ver cómo apretó más su peluche, de cierta forma me causó algo de ternura. Era como una rosa en un desierto. Marceline, mi nombre es Marceline. Ante lo dicho solo abrí los ojos de golpe. Yo, Marceline. Espera un segundo, es la misma que la sería, pero no era una vampira o algo así. Maldición, esto me pasa solo por ver mis capítulos favoritos, aún así no creo que tuviera tiempo para verme una serie completa. Simon, espero y puedas disculparla, ha pasado un tiempo desde que conoce a otro niño. Yo, entiendo, entonces Marceline, ¿qué es ese peluche que tiene en las manos? Tras lo dicho solo pude ver cómo mostró una sonrisa. Marceline, es Sambo, mi mejor amigo. Sabía que no era el único. Aquel señor solo podía ver con una sonrisa la interacción de esos dos, de cierta forma le distraía de la realidad. Simon, por cierto Ángel, he visto que tienes ciertos rasgos en ti. Yo, ¿o se refiere a estas cosas? Apunte hacia la cola y los cuernos. Era raro cuando encontró a Marceline, notó que ella no era del todo humana y aquel chico poseía esas mismas características pero de otra forma. Simon, ¿desde cuándo las tienes? Pregunto con curiosidad, anhelando buscar la respuesta de aquella incógnita. Yo, pues, desde que tengo memoria, un día cuando desperté ya tenía estas cosas. Simon, entiendo, y sobre tus padres, ¿acaso ellos? Sabía que no podía decirle del 100% mis orígenes, debía crear un nuevo perfil en este lugar para evitar problemas o discrepancias, no quiero ser un niño molestoso. Yo no los recuerdo, un día desperté en una sustancia extraña verde, desde entonces solo he sobrevivido como pude. Simon, vaya, debo decir que has sido muy valiente al seguir adelante tú solo, me alegra saber que te tomaste con nosotros, de lo contrario, hubiese sido otra historia. Exclamó con tono triste bajo la mirada de confusión de la pequeña. Simon, creo que dejaré mis dudas para después, por ahora debes descansar, si tienes algún malestar no dudes en decírmelo, tal vez haya algo que pueda hacer. Yo, muchas gracias. Simon, no es nada, ir a traer algunas cosas, ahorita vuelvo, pequeño. Ante lo dicho aquel señor se marchó mientras que Marceline la seguía atrás de él, dejándome en aquella habitación. Era bastante extraño, ¿acaso era el destino? No lo sé, pero me alegro de encontrar a más personas en este cruel mundo. Sin más cerré los ojos de forma aliviada, desde ese día aprendí que jamás debería rendirme a menos que la situación esté fuera de mis manos. Incluso en las peores situaciones suele haber un rato de luz. Después de aquella plática Simon notó que aquel pequeño tenía una mente muy desarrollada para su edad, pero se lo atribuyó al simple hecho de tener que sobrevivir por su cuenta, usando y pensando de forma lógica y de cierta forma. Haciéndolo madurar forzosamente a su temprana edad, era injusto quitarle la infancia a un ser muy pequeño, pero este mundo cruel no lo sería con ellos ni con nadie. Golden Time. 9 meses después. Justo cuando creí que todo acabó hubo una pizca de luz que me trajo esperanza. No era una poderosa arma mágica o una nueva habilidad, creí que estaba solo y desolado en un tiempo del que desconocía, atrapado y con la obligación de sobrevivir para vencer un mal sin precedentes. Sabía que esto de alguna forma solo era para adaptarme a todos los males, pero aún así no deja de ser exigente. A pesar de las pocas cosas que había, logré encontrar a personas, las únicas personas que me ayudarían en este horrible mundo. Simon and Marceline.
Simon, un señor que me contó que era un anticuario, una persona que estaba interesado en artefactos antiguos, una prueba de ello era la corona que siempre llevaba consigo. Una corona que conocía bastante bien. Cuando le pregunté por ello, me dijo que se la había comprado a alguien, que solo es un objeto de colección, pero tras lo dicho Marceline me comentó que aquello no era cierto, que tenía poderes, a pesar de ello. Poseía un enorme conocimiento pese a su edad, era casi como una gran biblioteca y buena persona, se ocupó de nosotros sin importarle si podía o no, desconocía los paraderos de la pequeña Marceline o su pasado, pero eso no era importante para él, a sus ojos no sería capaz de abandonarnos en este mundo a nuestra suerte, por ello se le ocurrió una gran idea. Simon, así no se usa una espada de verdad, debes mantener los hombros en su lugar o de lo contrario darás mal el golpe. Exclamó corrigiendo al chico que poseía una ramita. Yo, ¿ah sí? Simon, está mejor. Sus conocimientos eran bastante exactos, me enseñaba muchas cosas que lamentablemente Marceline era muy pequeña para comprenderlos, pero al ver mi mente desarrollada a una temprana edad supuso que debía aprovecharla para tener un conocimiento amplio de las cosas y al final que esto me ayudara a sobrevivir en dado caso que le sucediera lo peor. Pasábamos entre ciudad y ciudad en busca de suministros, el peligro era constante pero Simón sabía qué hacer, siempre tomaba el camino seguro. Lamentablemente la comida era poca basta y eso es lo que nos preocupaba, solo podíamos seguir pensando en otras posibles rutas, incluso cuando descansamos. Actualmente, ha pasado bastante tiempo desde que los conocí, son buenas personas y tuve suerte en encontrarlos, de cierta forma me alivianar saber que ya no estoy solo en este infierno, la paz que teníamos es calmante. Nos encontramos en lo que parecía un antiguo estacionamiento, solo podía mirar las llamas de aquella fogata hasta que llamaron mi atención. Simon, en verdad me sorprende que puedas crear fuego con la boca, ¿no te quemas la garganta al hacerlo? Pregunto hacia aquel pequeño que parecía dudoso de su respuesta. Yo, sinceramente no tengo ni idea jeje, simplemente empecé a tener cambios en mi cuerpo, ¿o acaso esto no es normal? Tras aquella pregunta aquel anciano solo miro a la pequeña dormida y notando ciertos rasgos en sus orejas. Simon, sinceramente creo que ya no sé a qué se le puede decir normalme estos tiempos, tal vez sus rasgos le deban a todo lo que hay en el planeta, después de todo. Está arruinado. A pesar de lo crudo que parecía era la única verdad, este mundo ya no es tan apto como lo fue antes. Simon, bien chico es hora de dormir, mañana te enseñaré a costurar, te será realmente útil. Yo, ¿así como para costurar a ambos? Simon, así es, la costura no parecerá nada pero con ella podrías cerrar heridas, si la tienes abierta te debilitarás, así como te pasó aquella vez. Yo, oh. Simon, descuida, no es tan complicado, con práctica podrás hacerlo bien, ¿o acaso es que te preocupa algo? Yo, no es nada grave, solamente pienso que he tenido bastante suerte, de no haberme encontrado, todo habría acabado. Tras lo dicho Simon solo pensó en aquellas palabras, es consciente que la vida de estos pequeños no puede ser normal pero que incluso uno de ellos a esta edad sepa lo que es la muerte, le deja mucho en qué pensar. Simon, a decir verdad muchacho, yo también he tenido algo de suerte. Yo, lo dice en serio. Simon, sin mentiras, como te había dicho yo era un anticuario, me gustaban los artefactos antiguos y hice grandes descubrimientos con ellos. Lamentablemente todo eso se perdió y lo único que me ayudó a sobrevivir por mucho tiempo es esto. Tras la dicho aquel señor sacó de su bolso un extraño objeto dorado y al verlo me exalté. Imposible, esa es la corona de él. Simon, se lo compré a alguien hace mucho tiempo, lo estudié por mucho tiempo y al descubierto lo que podía hacer me sorprendió. Yo, ¿qué puede hacer? Simon, al portador le da el don de controlar el hielo, aunque lamentablemente al usarlo muchas veces para protegernos se ha vuelto un arma de doble filo. Yo, ¿es peligrosa? Simon, podría decirse que sí, pero tranquilo mientras siempre estemos unidos, nada grave pasará y además le prometí a una pequeñita no volverlo a usarlo jamás. Tras lo dicho solo pude ver a aquella niña que yacía descansando junto a él. Yo, me alegra saberlo. Después de eso solo pude mirar fijamente a aquel sol pensando en todo lo que había descubierto, realmente en un mundo lleno de sorpresas y mentir no servirá de mucho. Yo, a decir verdad, tuve algo de ayuda. Simon, ¿ayuda? Yo, hace tiempo encontré un libro y este me decía dónde ir. Simon, eso sí que suena interesante, ¿todavía lo tienes? Ante lo dicho solo asentí para sacarlo y mostrárselo. Simon, espera, este libro yo lo conozco. Exclamó para darle una ojeada al Enchiridion. Yo, ¿tú ya lo conocías? Simon, sí, este gran libro contenía una extensa cantidad de información de todo tipo de cosas y por ello lo había donado a un museo, me sorprende que haya aguantando todo este tiempo. Yo, ¿crees que le importe si lo tenemos nosotros? Simon, jeje, lo dudo,
pero con esto tal vez podamos hacer algo. Sin duda, con solo ver a Simón mirando el libro y retomando páginas como si nada era bastante alucinante, a pesar de que a veces daba explicaciones complejas que apenas podía entender. Al final se las arreglaba para hacérmelo entender, era como un maestro. El tiempo pasaba sin destino fijo, seguíamos viajando los tres juntos y con el tiempo logramos congeniar como una familia. Marceline, ¿qué es eso, Simon? Simon, o esto, es solo una cámara, pero dudo mucho que sirva. Yo, ¿y por qué no lo probamos? Ante lo dicho aquel señor solo miro de reojo la cámara. Simon, puede funcionar bien, júntense los dos, le tomaré una foto. Marceline, sí, una foto. Sin previo aviso aquella pequeña se aferró de mi pie. Yo, no creo que las fotos se tomen así. Marceline, ¿no? Simon, ¿por qué no la alzas? Así podrán estar parejos. Solo pude mirar de reojo a aquella que consideraba como una hermana, no es que me diera vergüenza, pero literalmente tengo estos cuernos y son muy anticuados en ocasiones. Pero al mirar su sonrisa aquella preocupación se desvaneció. Yo, muy bien, es hora de subir. Marceline, no te olvides de Jambo. Yo, ¿o es verdad? Sin más agarre a su muñeco para mirar fijamente a esa cámara. Simon, bien digan, queso. Marceline /diagonal yo, queso, queso. Sin previo aviso una luz salió de aquel objeto, debo decir que me cegué un poco con ello. Yo, ¿cómo salió? Pregunté para acercarnos así a Simón, que miraba la foto agitándola un poco. Simon, para hacer algo que encontramos del suelo, no está nada mal. Tras lo dicho solo nos dio aquella imagen cuadrada con una sonrisa, solo pude mirarla de reojo. Marceline, qué bonito. Simon, sí que lo es, será mejor conservarla como recuerdo. Yo, un recuerdo bastante duradero, ¿eh? Después de aquello seguíamos nuestros rumbos vagando en aquellos lugares inhóspitos, a pesar de la falta de recursos, de alguna forma u otra conseguíamos algo de comida. Tuvimos bastante suerte una vez, logramos cazar un venado que se encontraba en los alrededores de una ciudad, lamentablemente lo único que podíamos hacer es darle una muerte indolora y usar todas sus partes con respeto. Simon, no puedo creer que finalmente hayamos conseguido algo de carne. Exclamó feliz mientras cortaba las partes de aquel animal y las cocía. Marceline, ¿carne? Yo, en cuestión de segundos estará lista, créeme, esto te encantará. Tras lo dicho aquella pequeña no pudo contener su alegría sobre lo que decían sus familiares. Simon, bien, la cena está servida. Exclamó mientras ponía aquellas carnes cocidas encima de unas hojas. Sin perder tiempo aquel chico no dudó en devorar aquel pedazo en cuestión de tiempo, su instinto de cierta raza le importaba no dudar en darle un buen bocado. Marceline, wow. Sin perder tiempo aquella pequeña no dudó en probar lo que tenía en manos y para su sorpresa fue toda una delicia. Simon solo podía mirar a ambos niños peculiares, sabía que lo que tenía enfrente ni siquiera eran humanos y gracias al Echiridion sus dudas se despejaron. Marcelina a simple vista podría parecer una niña humana de 7 años, pero sus rasgos no concuerdan del todo con esto, lo que más resaltan son sus orejas puntiagudas. Suele ser amigable y inocente, le costó entenderlo, pero sabía que su raza no intervendrá en su comportamiento. Ángel, un chico peculiar que a sus 13 años ha logrado sobrevivir a este cruel mundo con ayuda de un libro, a pesar de ello su mentalidad está a la par de un adulto, logrando comprender temas lejos de este. Sus rasgos son iguales a los de un reptil, aunque posee características lejos de esto. Grandes escamas en partes de su cuerpo, una cola y un par de cuernos. Al principio pensó que era un tipo de lagarto, pero todo lo que pudo resaltar en él se asemejaban a una antigua criatura mágica. Dos niños que poseían sangres y rasgos diferentes pertenecientes a criaturas inimaginables. Un demonio y un dragón. ¿Cómo era posible cambios radicales en estos? Había estudiado bastante aquel libro diciendo lo peligroso que podrían ser estos, y aunque eso fuera cierto sabía en el fondo que solo eran niños. ¿Sucede algo, Simon? Simon, exclamó con confusión ante su pregunta, se había perdido en su pensamiento sobre aquella pequeños. Marceline, ¿no tienes hambre? Simon, o no es nada, solo pensaba en algunas cosas, por ejemplo lo deliciosa que es esta carne. Al instante dio un mordisco alegrando a Marceline. Simon, vamos, no se detengan y aprovechemos este festín que hemos conseguido o los dejo pelones. Eran buenos tiempos, lamentablemente por más que hacíamos todo para sobrevivir, por más enseñanzas que Simon me otorgara e incluso a tal punto de recorrer los caminos seguros que él consideraba. Nuestra suerte se acabó, y aquella pequeña familia de 3 se fue desmoronando poco a poco, hasta que un día sucedió. Duras decisiones. Sin previo aviso todo comenzó a decaer, como una flor y sus pétalos cayendo al suelo lentamente esperando a morir.
No hubo día en que Saman no me enseñara algo nuevo o reforzará lo que me había visto, supongo que era para prepararme, pero la forma en que lo hacía parecía ser de forma alterada, como si algo dentro de él siguiera retorciendo sin siquiera poder hacer algo al respecto. Lamentablemente no podíamos seguir adelante sin provisiones y tarde como temprano nos vimos envueltos nuevamente en ciudades en busca de lo que podía sernos útil. Siempre que podríamos tomarlo seguro lo usábamos sin pensarlo, era menos esfuerzo pero al final no solía ayudar para nada y cuando todo se tornaba en contra Saman no tenía más opciones que usar la corona. Con el paso del tiempo, Saman comenzó a perder la cabeza cada vez que portaba aquel objeto, podía notarlo en su voz y en su aspecto, incluso Marceline me había contado que siempre que la usaba, se volvía más tonto. Aquel artefacto empezó a deteriorarlo tanto en mente como en cuerpo a lo largo de los años hasta su estado actual, se estaba dañando para protegernos. Incluso cuando dormíamos solía decir palabras extrañas como princesas, desconocía su pasado pero de lo que estaba seguro es que todo era por la corona. Saman pensó que estaba demasiado ido para encontrar un escape de su influencia, aunque esperaba que algún día pudiera recuperar la cordura lo suficiente como para que Betty, su princesa, lo hiciera volver y amarlo de nuevo. Tiempo actual. Narro yo. No sabía lo que estaba pasando, lamentablemente poco a poco las ideas para ayudar a Saman de cualquier forma se agotaban y él lo sabía. Debo decir que no era para nada tonto y a pesar de ello llevaba la corona porque era lo único que nos podía ayudar a sobrevivir hasta entonces solo podíamos seguir adelante. Hacia lo imposible porque no lo usará, trataba de que él mismo se deshaga de aquel artefacto pero siempre era un rotundo no. No sabía cuándo podría perder su cordura así que me vi obligado a buscar una solución a aquello y debía ser rápido. Mejorarme a mí mismo, debo decir que he mejorado un poco con la espada pero en cuanto a habilidades, un poco. Soy un dragón, pero de alguna forma no he desbloqueado mi potencial, como debía hacerlo si incluso para mí es un raza del que solo puedo basarme en historias. Aún así no debía perder la esperanza, así que solo podía de cierta forma practicar con las llamas que salían de mi boca. Tal vez no sea lo más poderoso pero el simple hecho de generar un elemento ya es una mina de oro, y si logro de alguna forma controlarlo podría evitar que Saman use la corona. Empecé a practicar a solas o cuando nos separamos en busca de provisiones, temía lastimarlos y por ello debía hacer esto solamente yo justo a los consejos del libro y Simón. Es difícil y ni siquiera sabía si daría resultados, solo podía intentar una y otra vez hasta desgastarme mi garganta a pesar de los años sigo de cierta forma un joven dragón y como si el tiempo estuviera en mi contra. Empeoro. Han sido días difíciles y la vida nos lo restregó en la cara cuando Marceline empeoró. Nos encontramos descansando en lo que parecía un pueblo o lo que queda de ello, teníamos descansos continuos debido al estado de Marceline que sin previo aviso enfermo. Aquel adulto tomó su temperatura hacia la pequeña que trataba de ocultar lo evidente. Marceline, estoy bien. De repente ella empezó a toser para bajar su cara. Simon, desearía que fuera así. Yo, no creo que